Muy buenas tardes, mi nombre es César Parra, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Estancia UNAD. Eh, Esta actividad básicamente es un conversatorio para contestar tareas, preguntas para la actividad o etapa 2, Fundamentación Conceptual de Psicología Política. Las preguntas o las siguientes preguntas pues consta de tres, básicamente pues donde tenemos que contestar de acuerdo a nuestro criterio. La primera es: ¿qué entiende por psicología política? Psicología política básicamente es como el análisis y los comportamientos en la política desde las propuestas, desde las campañas políticas, de por qué de pronto el actuar de algunos políticos, cómo vemos la perspectiva de la política frente a la perspectiva de la política frente a la comunidad, ¿sí? La segunda es, bueno, entre la misma primera pregunta: ¿cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política? Entre las cuales, y para mi parecer y lo que hemos o he podido evidenciar durante la política, hay varios temas de análisis. Entre los principales es el actuar del político, actuar de la política dentro del campo, dentro de Colombia, cómo se está moviendo la política. Las líneas de investigación lo podemos ver desde lo comunitario, desde las propuestas, desde qué es lo que le conviene o cómo se puede debatir algún tema. Básicamente sería como una de las principales líneas de la psicología política. La segunda pregunta: ¿de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de los procesos comunitarios? Que la psicología y la política van de la mano, porque la psicología siempre tiene las bases fundamentales y muy importantes de la investigación. Un ejemplo: si vamos a, si vamos a investigar o si vamos a ir a una comunidad, de pronto haciendo campañas políticas, siempre se tiene que mirar qué le aqueja a la comunidad, qué se le puede ayudar a la comunidad, qué requiere la comunidad. Entonces digamos que la política es un fortalecimiento comunitario de la mano de la psicología, porque digamos de nosotros desde psicólogos, en nuestros fundamentos de psicología, ya se tienen las bases de la investigación, de cómo plantear una investigación, de qué se aqueja dentro del proceso, ¿no? Dentro del proyecto que se tiene para esta comunidad. Entonces, hablándolo así, es como ese tema que se viene abarcando desde los inicios, eh, que el psicólogo desde las bases y la política van de la mano, porque el político no tiene la habilidad de pronto de hablarle al público, de conocer al público, pero desde la psicología ya se analiza qué se debe actuar, cómo se debe actuar, qué procesos hacia la comunidad son convenientes. Es como parte de esta segunda pregunta. Nuestra tercera pregunta nos indica o nos dice cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia la construcción de perdón y reconciliación en un escenario post-conflicto en Colombia. Como más reciente post-conflicto, digamos que es lo de las FARC, pues que firmaron la paz, pero entonces está la JEP, básicamente, que investiga todos los procesos o todo lo que hizo este grupo armado y la reparación que este tiene que hacerle a las víctimas dentro del conflicto. Uno de ellos es como el perdón, que es muy difícil para de pronto un ser.
que es muy difícil para una madre, un padre, un hermano, haber perdido un familiar por causa de la guerra, eh, porque independientemente pues no le van a volver su ser querido, pero desde el área de la psicología política se pueden mirar varias herramientas, dentro de las cuales puede haber un seguimiento y una reconstrucción hacia el perdón, desde partiendo desde su ser querido, de cómo la política puede intervenir en esto, bien sea reconciliación simbólica o económica, bien sea el caso. Partiendo de esto, yo creo que la psicología política tiene que ser un instrumento muy importante para el problema post-conflicto acá en Colombia. Entonces, si lo validamos bien y si lo observamos, acá ya desde el M-19, que también fue desde los paramilitares, que también firmaron la paz y que se ha visto varias reparaciones a víctimas, restitución de tierras, cómo hacer que esa persona vuelva a confiar en su terreno, en su terruño, de donde nació, donde se crió, cómo puede volver a confiar y que no le pueda volver a pasar lo mismo. Si entendemos que la psicología es una parte fundamental y un instrumento que hace sus bases desde lo primordial, lo moral y lo psicológico hacia una reconstrucción y hacia un perdón, bien sea el caso y bien donde se requiera el caso. Y acá en Colombia hay muchos ejemplos, como lo he dicho antes, donde ya se han reparado las víctimas, algunas víctimas. Sé que no se va a devolver a las personas un ser querido que se perdió, pero sí a la reconstrucción de una nueva Colombia. Igual les agradezco mucho, espero les haya interesado el tema, muchas gracias, buena tarde.